Hola, hoy día veremos lógica proposicional. Bueno, empezamos por preguntarnos qué es la lógica. Bueno, es la ciencia que estudia el razonamiento, los razonamientos. ¿Los razonamientos entre qué? Entre proposiciones lógicas. Y bueno, ¿qué es una proposición lógica? Es toda expresión del lenguaje que tiene la cualidad de ser verdadero o falso, ¿no? Pero solamente uno de ellos. No tendría sentido decir que sea verdadero y falso a la vez. Entonces presentamos aquí algunos ejemplos, ¿no?, de proposiciones lógicas. Por ejemplo, esta expresión, raíz cuadrada de 2 es irracional. Sabemos que es una proposición verdadera, ¿no? Entonces eso lo convierte en una proposición lógica. La Odisea fue escrita por Homero. Podemos decir que es verdadero o falso. En este caso es verdadero, ¿no? Entonces, aquí 3 es un número par. Es una proposición falsa. Aquí es otra proposición lógica. ¿Por qué? Porque podemos decir nuevamente si es verdadero o falso. En este caso, bueno, 2 diferentes de 6 sería una proposición verdadera, ¿no? Si Juan miente, entonces María dice la verdad. También es una proposición verdadera porque podemos decir si es verdadero o falso, ¿no? Bueno, es una proposición lógica. Entonces, en resumen, una proposición lógica es aquella expresión, ¿no?, del lenguaje de la cual podemos decir que es verdadero o falso. En todo caso, ejemplos de proposiciones que no son verdaderas. Por ejemplo, ver. No es una proposición lógica, porque no podemos decir si es verdadero o falso. Otra expresión sería viva el Perú. Esta es una proposición. Transmite una idea, sí, pero no es una proposición lógica, ya que no podemos decir, no tiene sentido decir si es verdadero o falso. Otra expresión, bueno, no es una proposición lógica propiamente dicho, pero que después veremos dentro de la matemática, que esto si no es una proposición lógica, pero se le llama función proposicional, ya que esta expresión, el valor de verdad de esta expresión va a depender del valor que le demos a x. Eso lo convierte en una función proposicional que se verá en un futuro, más adelante. Bueno, veamos a continuación ahora los conectores lógicos. Ya una vez que sabemos lo que identificar una proposición lógica, ahora necesitamos conectores que nos permiten relacionar estas proposiciones lógicas. Bueno, los conectores en el fondo son símbolos que representan conectores del lenguaje propiamente dicho. Estos son los conectores del lenguaje y bueno, a ellos les asociamos símbolos. En este caso, para el no tendrá este símbolo de vírgula y el nombre le llamaremos negación. El nombre de este símbolo, disyunción, conjunción, condicional y bicondicional, ¿no? Cada uno de ellos representa a estos conectores del lenguaje propiamente dicho, ¿no? Una observación, aquí el condicional, ¿no?, también tiene una traducción en el lenguaje, ¿no? Decir que P entonces Q es equivalente a decir P es condición suficiente para Q, o también que Q es condición necesaria para P. Entonces, para saber quién es condición necesaria, condición suficiente, siempre la condición suficiente en el condicional es el antecedente. A este le llamamos también antecedente. Y el consecuente es la condición necesaria de la condicional. Bueno, a continuación veamos lo que es proposición simple y compuesta, ¿no? Una proposición simple, ¿no?, una proposición será llamada simple si no presenta conectores lógicos en su estructura. Ya sabemos lo que es un conector lógico, entonces, caso contrario se le dirá compuesta, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de proposición simple. Esto sería una proposición simple porque vemos que no aparece ningún tipo de conector. En cambio aquí, Lima es capital del Perú y Quito de Ecuador.
Esta es una proposición compuesta, ya que aparece el conector lógico y, ¿no? Que se simboliza de esta manera. Aquí entonces es una proposición compuesta. Aprender matemática si solo si tienes imaginación. Aprenderás matemática si solo si tienes imaginación. Es una proposición también compuesta, porque acá está el bicondicional, si solo si. Hay que tener cuidado en algunas proposiciones, ¿no? Por ejemplo esta: Cervantes escribió Romeo y Julieta. Aparentemente, porque aparece el conector lógico y, diríamos que es una proposición compuesta, pero no, ya que esta frase hace referencia al nombre del libro que Cervantes escribió, ¿no? Entonces, con lo cual, hecho esa aclaración, diríamos que esta proposición sería una proposición simple, ¿no? Acá sería una proposición compuesta, ¿no? También, matemáticamente hablando, podríamos decir otros ejemplos. X menor que 2, entonces X menor que 5. Acá habría que ponerle la palabra si, ¿no? Si X es menor que 2, entonces X es menor que 5, ¿no? Entonces, esto también sería una proposición compuesta. Una proposición compuesta, ¿no? Recordemos que a esto le llamaremos funciones proposicionales. Ya veremos por qué. Bueno, veamos a continuación la fórmula lógica. Pero para ello, veamos primero un concepto, el de variable proposicional. Este concepto es importante, ya que nos permite ahora usar la lógica como una herramienta de análisis poderoso, ¿no? ¿Qué es una variable proposicional? Representan proposiciones. Serán denotados por letras minúsculas, ¿no? La variable proposicional simplemente son letras, pero que representan cualquier tipo de proposición, ¿no? Esto ya nos permite llevar a un nivel de abstracción, ¿no? Entonces, ya que una de las cualidades de las proposiciones lógicas, ¿cuáles son? De ser verdaderos o falsos. Y lo que hace el razonamiento o lo que hace la lógica es estudiar la interacción entre dichas proposiciones a través de los conectores. Entonces, ahora veamos lo que es la fórmula lógica, ¿no? Una fórmula lógica es una expresión que contiene un número finito de variables proposicionales y o conectores lógicos, ¿no? Un número finito de variables proposicionales, ¿no? Veamos ejemplos. Acá tenemos ejemplos de fórmulas lógicas, pero que dice, tiene un número finito de proposiciones. Ahí están las letras P, Q, R, que representan a las proposiciones. Luego, que están combinados en una correcta combinación. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo no podría escribir esto, P, símbolo I, conector I y Q. Esto ya no sería una fórmula lógica. No es una fórmula lógica. Porque, bueno, no está correctamente escrito. Los conectores lógicos se emplean entre dos proposiciones, ¿no? Entre proposiciones. Proposiciones simples o proposiciones compuestas, ¿no? Entonces, en este caso, aquí sería una proposición compuesta, ¿no? Y acá otra proposición. Aquí, bueno, esto también es un conector lógico, una fórmula lógica, ¿no? Una fórmula lógica, esto también. Recuerde que una fórmula lógica también podría ser una proposición sola, simplemente. ¿No tiene conectores? Sí, no tiene conectores, pero es al fin y al cabo una fórmula lógica también, considerada como una variable. Bueno, es una variable proposicional, pero se le considera también una fórmula lógica. Veamos otro ejemplito de una fórmula lógica, una expresión que no es fórmula lógica. Entonces tendríamos P, entonces negación y Q. Ese es un ejemplo, no es una fórmula lógica, eso no tiene sentido. Bueno, y finalmente veamos la tabla de verdad. Dado que las proposiciones lógicas son o verdaderas o falsas, entonces al trabajar o al relacionar las proposiciones lógicas con los conectores,
con los conectores como este y este, entonces tiene que dar un valor de verdad, ya que es una nueva proposición, un valor de verdad o falso, verdadero o falso. Entonces aquí damos justamente una regla, ¿no? Una regla importante ya de que ocurre, una regla para dar el valor de verdad o falsedad de una proposición compuesta a partir de una proposición compuesta. Entonces, en este caso, P, cuando es verdadero, el símbolo de negación, el conector lógico negación, simplemente convierte en falso, ¿no? Y acá también, si P tiene valor de verdad, sería falso. Si es falso, verdadero. Esto va a ser el resultado final de no P. Ahora, tenemos acá las proposiciones P y Q. Pueden ser simples o compuestas. Eso no tiene nada que ver. Pueden ser simples o compuestas. Entonces, aquí esta fórmula lógica, P o Q, tiene un valor de verdad. Y el cual se muestra aquí, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Hay que observar aquí que en la disyunción, que es esto, en la disyunción solamente va a ser falso cuando ambas proposiciones sean falsas. En la conjunción solamente va a ser verdadero, ¿no?, cuando ambas proposiciones sean verdaderas, ¿no?, en la conjunción. ¿Ya? Y en la condicional solamente va a tener un caso en el cual va a ser falso, en la condicional, y es cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahora, en el caso de la bicondicional, bueno, en el caso de la bicondicional, cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, van a ser verdaderos. Caso contrario, es falso, ¿no? Bueno, antes de terminar, quiero explicarles un poco del resultado de la conjunción y la disyunción. A las proposiciones lógicas podemos verlas como si fueran cañitos. Imaginemos por un instante. Entonces, la proposición lógica P y Q podríamos imaginarnos como si fueran cañitos en serie, ¿no? Dos caños en serie, aquí está, y por aquí esta es una cañería, ¿no? O sea, las proposiciones P y Q están puestas en forma en serie, ¿no? En serie. Entonces, ahora, para poder recordar, digamos, cuándo es que P y Q son verdaderos. Bueno, justamente, ¿qué pasa si este caño está abierto? O sea, abierto va a significar verdadero. Abierto significa verdadero. ¿Qué pasa cuando ambos caños están abiertos? El agua que sale, va a salir agua, verdadero. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, Q está cerrado? Sería falso. Y este sería abierto, verdadero. ¿Pasará agua? Aquí saldrá. Obviamente no, porque los caños están en serie. Entonces no permitirá el paso de agua de aquí a aquí. Entonces sería falso. Y de esa manera podemos construir los resultados de la conjunción. De manera análoga para la disyunción. Pondríamos caños, pero ya no en serie. La otra opción sería en paralelo, ¿no? Ahí está. Entonces sería, este es un cañito y aquí otro cañito, P y Q. Entonces, que representan las proposiciones, ¿no? Por aquí entra el agua y por aquí sale el agua. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaría cuando el caño P está abierto? Si ambos caños P y Q están abiertos, obviamente va a salir agua. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el caño P está abierto, verdadero, y el caño Q está cerrado, falso? Pregunto yo, ¿saldrá agua aquí en esta parte? Claro, porque si bien la proposición Q es falsa, es decir, es un caño que está cerrado, el agua pasará por el otro lado, por el caño P que está abierto. Entonces saldría agua. De esta manera podemos construir los valores de verdad de la disyunción. Bueno, jóvenes, espero les haya gustado. Será hasta otra oportunidad. Chao.